doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista, que trae un tema hoy fascinante para poder ayudarnos, porque son sesgos cognitivos. Doctora. Qué bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de los sesgos cognitivos, cuando el cerebro nos hace trampa. En la primera infografía, en la primera imagen, vale decir, vamos a entender un poquito más por qué la mayoría de las veces tomamos decisiones inconscientes y a veces decisiones que nos desfavorecen. En la segunda gráfica, entonces, la segunda gráfica nos preguntamos qué son los sesgos cognitivos. Y entonces, primero debemos saber que el sesgo es la desviación o la tendencia a desviarse de una cosa o, por supuesto, de una conducta. Y cognitivo se refiere al pensamiento, a la razón, a la mente, sesgos cognitivos. Entonces son atajos de la mente automáticos e irracionales, errores en el procesamiento de la información a la hora de tomar decisiones. Es decir, son inconscientes, no nos damos cuenta de esas decisiones que tomamos, aunque creemos que son conscientes y racionales. Evolutivamente han sido útiles ya que nos han permitido resolver problemas de manera rápida, vale decir, el hombre de la prehistoria se encontraba con un animal salvaje y en una fracción de segundo su intuición le decía que tenía que huir o de lo contrario prepararse muy bien para luchar. De modo que esto nos ha ayudado a la supervivencia. Es decir, nuestro cerebro nos engaña sobre lo que percibimos y además lo que percibimos lo modifica en su búsqueda de economizar energía. ¿Qué quiere decir? Que estas decisiones inconscientes son producto de la necesidad del cerebro de economizar recursos, porque el cerebro lo que quiere son dos cosas, sobrevivir y pertenecer a un grupo. Para sobrevivir tiene que tomar decisiones rápidas ante una amenaza, ante alguien que nos está asaltando. No podemos tratar de analizar por qué lo está haciendo, cuál fue su infancia, qué tipo de arma tiene, es decir, actuamos directamente y tomamos la decisión de huir o de atacar. Entonces, la mayoría de nuestras decisiones debemos saber que son irracionales, ¿verdad? Apoyado desde ya por el sistema fisiológico de nuestro organismo que nos prepara con químicos para esas respuestas. Entonces, como ejemplo, decimos, no miramos las noticias o el juego deportivo, no miramos inclusive un evento político objetivamente. El cerebro filtra lo que está viendo y selecciona aquello con lo que el individuo está de acuerdo, bloqueando la información no deseada. Entonces, en la próxima imagen vemos sobre qué base filtramos esa información. Héctor Ruiz Martín tiene un libro muy interesante y sencillo, Aprendiendo a Aprender, que nos dice que esa reacción evolutiva, natural, intuitiva de nuestro cerebro, por supuesto, está basada en golpes de intuición, que a su vez está basado en creencias y además en experiencias previas del individuo. Vale decir que una respuesta automática de nuestro cerebro se apoya, no obstante, en las experiencias particulares del individuo. En la próxima gráfica vemos que el cerebro humano tiene dos sistemas de respuesta frente a la realidad. Y hay un libro muy interesante, de Daniel Kahneman, que fue un hombre que fue economista, pero también psicólogo, y fue premio Nobel de Economía en 2006. Escribió Pensar rápido y pensar despacio. Y él dice que tenemos dos sistemas en nuestro cerebro. El sistema 1 es un sistema automático, instintivo, es un sistema emocional que nos lleva, mejor dicho, este sistema está conectado con las emociones, que nos lleva a tomar estas decisiones rápidas frente a los hechos, que no solamente son hechos de amenaza, muchas veces el problema es que tomamos estas decisiones ante hechos de los cuales podemos pensar un poco más, podemos analizar para arribar a conclusiones más lógicas, ¿verdad? Y el segundo cerebro
que es el que se desarrolló hace 50.000 años con el fin del desarrollo completo del cerebro, es justamente el sistema racional. Es decir, toda la corteza cerebral, que es lo que se desarrolló en los seres humanos, esa corteza cerebral nos lleva al desarrollo del sistema 2, que es lógico, científico, analítico, está allí detalle por detalle. Ambos sistemas, nos dice Kahneman, se complementan. A veces necesitamos el sistema 1 rápido, de respuesta rápida, como hablábamos frente a la amenaza, otras veces necesitamos ser más analíticos. El problema es que esta cultura lamentablemente nos lleva a actuar y a tomar decisiones rápidas y a no pensar, y entonces nuestras decisiones no son las adecuadas. Todo esto de los sesgos cognitivos, a la derecha de la pantalla, vemos que está basado en un libro, y a su vez basado en un estudio en 1951, They Saw a Game, ellos vieron un juego, de Albert Hastorf y Hadley Cantrill. Entonces, esto fue un estudio realizado, posterior a un juego de rugby de la Universidad de Princeton y de Dartmouth. Estos dos investigadores pidieron a los estudiantes que habían sido de ambas universidades, que habían visto el encuentro, el partido, que dijeran de quién había sido o qué equipo había cometido la mayor cantidad de errores. Y lo que se notó sin duda es que los de Princeton decían que el equipo contrario había cometido la mayor cantidad de errores y viceversa. Entonces, él concluye que, en efecto, y es así, no vemos, escuchamos, recordamos, vemos, escuchamos, recordamos de forma diferente, dependiendo de cada experiencia individual. Frente a un trauma, lo hemos dicho en muchas ocasiones, dos niños, uno realmente desarrolla un estrés postraumático severo, enfermedad mental, y otro niño no. Vale decir, depende también del material genético, pero quiero decir que no vemos la realidad, no la vemos igual, lejos de eso, la observamos desde diferentes ángulos, dependiendo de nuestra experiencia. En la próxima gráfica vemos los 5 sesgos cognitivos que limitan nuestro potencial, porque sesgos cognitivos hay alrededor de 170 que fueron estudiados, pero lógicamente se hablan siempre de los más reconocidos, pero en este caso son los sesgos que limitan nuestro potencial, que limitan también nuestro conocimiento del mundo. Ahora se está hablando también de estos sesgos cognitivos en la clínica médica, en la clínica psicológica. También los médicos están atravesados y los psicólogos personales de la salud por estos sesgos cognitivos. Por ejemplo, el más importante, o el primero que vemos allí, es el sesgo de confirmación. Es decir, en la investigación científica se nota que cuando uno tiene un tema que realmente en el cual cree, va a buscar información siempre que confirme la creencia que uno tiene. Aquella persona que está a favor del aborto va a buscar toda la información para poder apoyar eso que cree. Ese sesgo de confirmación se ve mucho en los consultorios médicos, ¿verdad? Y se ve mucho en los consultorios psicológicos cuando uno, digamos, tiene una creencia o cree en determinado cuadro y entonces ya está llevado a diagnosticar a través de ese cuadro. Sesgo de aversión a la pérdida. Es el decir popular, ¿verdad? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto nos limita mucho. ¿Por qué? Porque la gente prefiere, de acuerdo con estudios, mantener lo malo conocido que arriesgarse a una ganancia. Es decir, que va siempre a apostar por lo que ya conoce, aunque no sea lo más adecuado. ¿Cuál es el sesgo de anclaje, verdad? Me quedo con una parte de la información, una parte, un detalle de la información, y entonces en lugar de ver the big picture, de ver la visión panorámica
de la realidad que se me ofrece, en el caso de un paciente, de verlo completamente, de explorarlo, me quedo con ese detalle, con eso que yo creo que es así. También nos perjudica, por supuesto, en nuestra vida, en nuestro desarrollo, este tipo de sesgo, porque nunca podemos ver el todo de la situación. El otro es la laguna de exposición. La laguna de exposición o sesgo de exposición es la tendencia a preferir hechos o cosas simplemente porque estos no son familiares. Muchas veces no nos atrevemos a explorar el mundo porque creemos que el ámbito familiar ha sido lo mejor y puede serlo sin duda, pero tenemos que también arriesgarnos a conocer otras actividades, a conocer, digamos, otros campos, otra experiencia en la vida. Este es un sesgo que nos impide evolucionar. Sesgo retrospectivo, que es el autoengaño, y es considerar mis decisiones pasadas mejor de lo que han sido. Esto lo tenemos todos. Y el sesgo de punto ciego, es decir, si tú crees en este momento, si ustedes creen que nunca fueron víctimas de estos prejuicios cognitivos, que así también se llaman, está siendo víctima en este momento de sesgo de punto ciego, en donde no ves la realidad. En la próxima gráfica nos preguntamos cómo podemos disminuir la influencia de los sesgos para desarrollarnos mejor, para desarrollar mejor nuestra profesión. En principio, ser conscientes que usamos demasiado el sistema 1. Como está conectado con las emociones, usamos demasiado los golpes de intuición y entonces nos apresuramos a dar una respuesta cuando en realidad podemos analizarlo. Por eso el segundo paso es apartarnos, parar y repensar la decisión tomada, para que aparezca una alternativa, para que aparezca el pensamiento racional. Recordemos, lo hemos dicho antes, somos seres emocionales que de paso razonamos, ¿sí? Entonces tenemos que armar una estrategia para razonar, porque naturalmente nos vamos a atender a las emociones, y particularmente nuestro cerebro desde ya. Y lo tercero es analizar esa primera decisión, pasar del sistema 1 al sistema 2, desmenuzar esa situación, se llama metacognición, más allá del conocimiento, razonar sobre ese conocimiento que yo tengo. Y por ahí hacernos las preguntas, ¿qué otra cosa puede ser? Cuando estamos frente a un hijo rebelde y solamente decimos, me da mucho trabajo, y bueno, es rebelde porque es adolescente, tiene malas influencias. ¿Qué otra cosa puede ser? Si alguien se siente deprimido, ¿qué otra cosa puede ser que no sea una depresión? Es decir, aprender a cuestionar, esto es muy importante porque nos lleva al pensamiento crítico, el pensamiento lateral, el pensamiento disruptivo, todo lo que nos lleva inclusive a la creación de cosas y de situaciones. Entonces, en la última gráfica, muy sencilla, muy simple, vemos que la llave es el análisis, el cuestionamiento, la llave para vivir mejor, para no cometer estos errores a través de decisiones rápidas, es cuestionarnos más. Es muy difícil en este mundo donde no hay tiempo, como decíamos los médicos, los psicólogos, no hay tiempo, ¿verdad? El paciente tiene que verse rápido, pero tenemos que detenernos en nuestra vida y en nuestra profesión. Pues si no nos quedamos de este lado de la puerta, que sería el lado de las creencias, es decir, el paradigma cultural, lo que creemos, y ya con verdad ciega, verdad de fe, y nos seguimos engañando. Quedamos en el sistema 1, conectado demasiado con esas emociones, que si bien es importante estar conectado con las emociones, pero igualmente importante estar conectado con lo racional. Entonces pasamos al sistema 2, que es la información real del mundo, acercarnos lo más posible, aunque lo real nunca lo podamos dilucidar, a ese mundo real para poder vivir mejor.
Uno siempre habla de cambios, tengo que cambiar esto o cambiar lo otro, pero uno primero tiene que tener una dirección a donde quiere ir, ¿no, doctora? Enfrentarse a las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Yo creo que esto de los sesgos cognitivos o prejuicios cognitivos, heurísticos, se llaman también así, debieran ser enseñados en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque en materia de política, en materia de religión, en materia deportiva, estamos muy conectados con las emociones. En materia política vemos que muchas veces nos lleva a decisiones inadecuadas, estos engaños y estas trampas del cerebro. Conocer que esto es así, que estamos muy conectados con las emociones y que cuanto más emocional es el campo en el que nosotros estamos o tenemos que tomar una decisión, de nuevo, el deporte, la religión, la política, más decisiones inadecuadas vamos a tomar. Entonces, esto es importante de conocer, porque lo podemos unir con el programa anterior que hablamos de ponerología política, es decir, ¿cómo vamos nosotros a encarar la situación? Si sabemos que el cerebro nos engaña, si sabemos que voy por determinadas características a votar a determinado candidato o soy fanático de un equipo deportivo, detenernos y pensar, pero particularmente en el campo de la política desde ya porque están en juego el destino de los pueblos, de las naciones, ¿cierto? En conjunto del mundo. Entonces, detenernos a pensar, sí, en mi cerebro me puede estar jugando una mala pasada, me puede estar haciendo una trampa. ¿Por qué yo? ¿Cuál es la causa fundamental por la que yo voy a votar a este individuo? Porque es lindo, porque es simpático, porque habla muy bien, porque es centrador, todo lo que... ¿Cuál es la causa adentro de eso? Es decir, enseñar a pensar y enseñar el pensamiento crítico es el objetivo de toda carrera universitaria. Sin embargo, no se logra. ¿Por qué? Porque no se enseña desde la base, desde los comienzos de nuestra vida, empezar a los 12, 13 años, sabiendo que el cerebro siempre va a intentar o nos va a llevar a tomar una decisión apresurada. Desgraciadamente, y aparte de eso, vivimos con el avance de la tecnología, el bombardeo que recibimos todos los días. Yo veo aquí a los doctores que son, aparte de investigadores también en el campo de la salud. Fíjense la importancia que tienen estos programas. Por supuesto, mayúscula importancia, desde ya. Hay poca ciencia en la televisión, sino ninguna, ¿verdad? Bueno, lo que quería decir que estos sesgos son errores, son errores en la captación, en la percepción de la realidad. Y no solamente lo que hablamos en los tres campos que mencionábamos antes, sino también, como en una de las gráficas, limitan nuestro potencial. Es decir, ¿cómo son estos sesgos? Por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esas cosas que quedan en el decir popular, ¿verdad? Son errores. Es decir, si lo queremos simplificar, el sesgo cognitivo, eso es un sesgo cognitivo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Qué despropósito, ¿verdad? Porque en realidad en la vida hay que darse las oportunidades, salir adelante. Todos los caminos llegan a Roma. O todos los caminos llegan a Roma, no, y es verdad, no, por eso un sesgo cognitivo, porque la realidad es que solo hay un camino que te va a llevar a Roma. Si yo quiero ir a Roma, sabemos que hay un solo camino. Entonces, claro, de modo que todas estas cosas, estos decires populares, detrás de ellos están los errores de percepción de la realidad. Claro. Y entonces nos limitan y nos dejan huérfanos de nuestro futuro. Doctora, ¿cómo podemos definir lo que vamos a decir que son errores versus experiencias y no vivir en ese temor, ¿no?, de cometer un error? Los errores se definen en cuanto a los resultados en la vida de la persona. Si mi vida no ha llegado a su potencial máximo, si me siento infeliz, si fracaso constantemente, es hora de repensar mis conductas y es hora de repensar también mis decisiones, porque a lo mejor
las decisiones mías son demasiado rápidas, son poco pensadas. Pensar está bien, hay que pensar. Lo que queremos es que las personas comencemos a razonar más las situaciones, ¿verdad? No en una especie de diletantismo, digamos, quedarnos ahí diletantes, pensando, razonando constantemente el pienso, luego existo de René Descartes, sino que luego de un tiempo prudente de análisis del tema, yo puedo pasar a la práctica. Es decir, que tenemos que ser cartesianos al comienzo, pensar, razonar y después pasarlo a la práctica. Darnos un tiempo. Es como escribir un libro. Sí, basado en la experiencia, tú vas creando todos esos mecanismos de defensa que a veces son dañinos, sin lugar a dudas. Hay veces que no son dañinos. Hay veces que te salvan de caer en un problema más complicado. Yo la noche la uso mucho para repasar lo que hice en el día. Exacto, es lo que debemos hacer todos, analizar nuestras conductas y decir, bueno, esto no fue una decisión muy buena que tomé este día, bueno, la próxima vez no lo voy a hacer, voy a afinar un poco mi puntería, ¿verdad?, para poder tomar una mejor decisión. Yo creo que estamos en una cultura que lamentablemente nos lleva a actuar a fuerza de impulsos, a golpe de impulsos, y no enseña a razonar. Y ni siquiera le estamos enseñando eso a nuestros hijos, lo cual es lamentable, pues estamos viendo las consecuencias. De los matrimonios es la falta de comunicación, porque si hay cosas que no nos entendemos y no las queremos decir para no romper algo, es el error más grande del mundo, porque esas se van a convertir en algo terrible. Parece muy bien tu acotación. Sí, por ejemplo, otro error, otro sesgo cognitivo, por llamarlo de esta manera, es, como habíamos dicho antes, todo tiempo pasado fue mejor. Este error en la práctica de la familia lleva a los padres a desvalorizar mucho a los hijos, cuando están sujetos, estos padres, de un paradigma que a ellos les dio mucho placer, o que a lo mejor no se los dio, pero de todas maneras están afectados emocionalmente a esos padres, a ese hogar, a ese pasado. Y la realidad es que no todo tiempo pasado fue mejor, porque en materia de abuso contra la mujer, en materia de abuso contra el niño, sabemos que todo tiempo pasado fue peor. Entonces, tenemos que de alguna manera pensar esto y valorar lo que nuestro hijo es y cómo lo ponemos en el mundo en una época tan difícil, pero valorar lo que esta época tiene, no despreciar la juventud. Eso es un error que cometen muy a menudo los padres. No, yo no tengo duda que lo que usted está diciendo es una realidad. Pero yo creo que donde el pasado, que uno cree que es mejor que el presente de que están viviendo nuestros hijos, pero ese pasado te da a ti conocimiento y te da experiencia y te da una visión de la vida que el que está comenzando la empieza a adquirir. Pero las experiencias del pasado sirven para ayudar a ese muchacho que comienza, porque no tiene experiencia, ese muchacho no tiene nada. Tiene inclinaciones, el niño trae inclinaciones, no somos tabla rasa o tabula rasa como decía Aristóteles, los hijos traen inclinaciones, predisposiciones, y entonces somos los padres que en lugar de insertar nuestro propio paradigma cultural, debemos ser como investigadores del alma de nuestros hijos y encontrar cuál es su predisposición, su gusto, que debe ser seguramente diferente del mío. Y entonces abocarnos a la tarea de dejar que ese potencial emerja y florezca. Esa es la función del padre. Pero hay que tener un poco de tacto también en muchas de las cosas que quizás se vean diferentes. Pero tenemos que también aprender de la historia. Y la historia la tenemos... y hoy más con el avance de la tecnología la tenemos en la mano, como usted habla en el campo de la psicología. Psicólogos, y aquí está hablando del impacto que las redes sociales están haciendo en la sociedad. Algunas son muy positivas, porque programas como este, como con la doctora, y todo lo que la doctora hace, pues ayuda a muchas personas a buscar un balance en su vida. Pero hay otros que lo que quieran es el desbalance total. La familia es lo más importante. Desgraciadamente por la tecnología
se está perdiendo esa familia. Sí, Qué triste con todos los lamentablemente, recursos, pero es una realidad. No llegamos al término medio. Sí, Exacto. totalmente. Pero mira, los hijos, uno es un alfarero de la vida de los hijos, Es verdad. pero como el alfarero está moldeando con sus manos el barro, ¿no? La arcilla. La arcilla tiene determinadas características, determinados componentes que son típicos de la arcilla. Es decir, que nosotros tenemos que, en el momento en que estamos como alfareros moldeando la vida de nuestros hijos, tratar de ver de qué está hecha su arcilla, cómo son ellos en particular. Porque así como el alfarero toma diferentes clases de arcillas para determinados objetos que quiere elaborar, bueno, igualmente nosotros tenemos que considerar cuáles son las características fundamentales de nuestro hijo con las que los chicos se ven desde que nacen. Está el que duerme mucho, el que no duerme, está el que baila y le gusta bailar, el que está callado, el que le gustan los cuentitos y está sentado siempre con un librito. Es decir, nosotros debemos ser orientadores, los primeros educadores somos nosotros. Nosotros, en realidad, la instrucción la da la escuela y todos los niveles formales, pero la educación la damos los padres y forma parte de esa educación prestar atención a cómo es nuestro hijo y cómo lo llevamos en el camino de su vida. Por supuesto, amando nuestras tradiciones, pero no poniéndonos fanáticos, digamos, de aquello que pasó. Porque lo que pasó fue bueno para nosotros, podemos incluir cosas dentro de nuestra familia, pero ver cuál es la dinámica de mi familia, de mis hijos, cómo son ellos, que no son como yo. Los hijos no son y no deben ser fotocopia de los padres. Y muchas educaciones fallan en el seno de la familia porque los padres quieren imponer al hijo el modo de educación que tuvo él y la manera en que es él o ella. Bueno. Y entonces ahí es donde se fracasa. Ya, doctora, me encantó el programa y deberíamos hacer más porque estas charlas ayudan a muchas personas a rectificar el camino que están tomando. Gracias por su programa. Muchas gracias.